Buenos días, bienvenidas a todas, todes, todes, a una actividad más de este coloquio, cual soy invitada el día de hoy a moderar. Bueno, soy la doctora Laila Estefan, colaboradora aquí en el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad en la UNAM. Y pues bueno, en primera instancia, agradecemos su interés por las actividades que se han realizado en el coloquio Ciudad en Movimiento, segunda etapa, accesible, caminable e interconectada durante estos años. Esta tercera sesión del ciclo de charlas con expertos hacia una movilidad inclusiva y sostenible, retos y soluciones para un futuro urbano, estará a cargo de la maestra Sharon Ocampo, querida colega mía, quien nos estará hablando de 2 temas, que han venido cobrando relevancia dentro de los temas de movilidad urbana. Uno es el incremento de uso de la bicicleta, lo iremos platicando un poquito, más adelante en la sesión, pero bueno, hemos visto también una dinámica interesante, sobre todo a partir de la contingencia que surgió por COVID-19, y sobre todo unos patrones un tanto diferenciados al respecto, tanto de la bicicleta como de la motocicleta, pero también los desafíos en materia de seguridad vial, ya que el incremento de accidentes viales en estas modalidades ha ido en alza. Em, y bueno, de acuerdo con algunos datos para darnos como apertura a estos temas el día de hoy, de acuerdo con el conteo ciclista de 2024 realizado por la CEMOVI en Ciudad de México, se estimaron 456,000 viajes en bicicleta en un día típico en 2024. Esta cifra representa el 71% de crecimiento en el número de viajes en bicicleta comparado con el último estudio realizado en 2018. De ahí la relevancia justamente de discutir estos temas el día de hoy. Pero a su vez también vemos en los medios informativos el incremento de accidentes que involucran a algún ciclista, por supuesto, ¿no? Junto con este incremento importante en términos porcentuales, pues vienen también otro tipo de problemáticas. Por su parte, la movilidad a través de motocicletas ha aumentado también en los últimos años, no solo en Ciudad de México, sino también en todo el país. De acuerdo con datos del INEGI, en 2011 había 1.2 millones de motocicletas y en la actualidad esta cifra aumentó a más de un 350%. Las ciudades de mayor uso de este medio son Estado de México, Ciudad de México, más bien las ciudades que están en estas entidades. Están en Estado de México, lo cual podría ser tanto de la zona metropolitana del Valle de México como del caso de Toluca, Ciudad de México, Jalisco, donde por supuesto está Guadalajara como un punto importante, Monterrey en Nuevo León, en Chihuahua, posiblemente aquí dos ciudades importantes, Chihuahua y Ciudad Juárez, en Sonora, es decir, su capital Hermosillo, Guanajuato y en algunos otros centros urbanos en Michoacán. Y bueno, para hablar justamente de este incremento de accidentes en la vía, tanto de ciclistas como de motociclistas, así como posibles soluciones y perspectivas al respecto, el día de hoy la maestra Sharon Ocampo nos va a platicar un poquito acerca de estas situaciones. Sharon es maestra en urbanismo y licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM. Sus temas de investigación versan en estudios de movilidad urbana, espacio público, centros históricos, pueblos y barrios originarios con enfoque de políticas públicas. Cuenta experiencia como asistente de investigación y docencia y ha colaborado en el sector público e iniciativa privada vinculada a temas electorales y de gestión municipal. También colaboró en el eje de movilidad para el Plan Integral de Manejo del Centro Histórico de la Ciudad de México, así como en proyectos de investigación relacionados, por ejemplo, con pueblos y barrios originarios, aquí en el PUEC UNAM, donde tiene una publicación al respecto. Y bueno, actualmente colabora en el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, donde es responsable académica del coloquio Ciudad en Movimiento. Y también otro aspecto importante, está realizando su doctorado en geografía también en la UNAM. Y bueno, antes de darle la palabra a Sharon, me gustaría recordarles que las preguntas y respuestas las reservaremos al final de la presentación de nuestra querida ponente el día de hoy. Y bueno,
Sin más, doy la palabra a Sharon. Bienvenida, Sharon, y es un gusto compartir pantalla contigo el día de hoy. Bueno, muchas gracias, Laila, por la presentación y también a todos los asistentes que están en esta tercera sesión de este ciclo de charlas con expertos. Desafortunadamente, la maestra Raquel Delgadillo no podrá asistir el día de hoy, pero vamos a tratar de ver también el aspecto, ¿no? De pues los accidentes viales enfocados en la cuestión de los motociclistas para que no quede como este vacío en la sesión y bueno, pues me voy a encargar justo de dar un poco esta visión, tanto desde los accidentes viales para los ciclistas, tanto como para los motociclistas. Bueno, más o menos ese es como el índice, ¿no? De nuestra presentación. Vamos a estar hablando justo de la movilidad ciclista y motociclista y para ello me basé mucho en el tema también de la legislación en cuestiones de movilidad. Como lo comentó Laila, pues soy de formación politóloga y administradora pública, entonces pues también tengo como muy interno este tema de el ordenamiento, ¿no? De justo, pues que las primeras acciones que vienen, pues son las que se realizan desde la política. Entonces creo que es importante también revisar el marco legal en cuestiones de movilidad para tener una mejor comprensión, incluso pues de cómo está jerarquizada esta, de cuáles son los tipos de movilidad que se tienen, también las autoridades, cuál es su deber en este tema. Entonces creo que es importante, si queremos acercarnos también a los temas de movilidad, y incluso al tema de seguridad vial, pues conocer un poco o acercarnos a lo que nos dice la ley general, por ejemplo, la ley general de movilidad y seguridad vial. También vamos a ver un poco de los accidentes viales en bicicleta y motocicleta en cuanto a cuestiones espaciales, es decir, dónde es que se presentan más estos accidentes en el caso tanto a nivel nacional como en el caso de la Ciudad de México. Vamos a poner algunos ejemplos, o voy a poner algunos ejemplos de buenas prácticas internacionales con algunas imágenes. Y bueno, también vamos a dar algunas cuestiones de qué hacer para disminuir estos accidentes, ¿no? Tanto para los ciclistas y los motociclistas. Y en general que creo que pues es para disminuir accidentes viales, ¿no? En cualquier modalidad en la que tú te encuentres desplazando. Y bueno, para poder primero ver qué es la movilidad ciclista, hay que clasificarla y de hecho la legislación también ya viene con esta clasificación, es decir, la movilidad ciclista la ven como una movilidad activa o no motorizada. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, que nuestros desplazamientos que realizamos nosotros como personas, pues requieren de un esfuerzo físico, ¿no? Ya sea utilizando ayudas técnicas o mediante el uso de vehículos no motorizados, como justo es el caso de las bicicletas. Aquí podrían incluso entrar patines, la patineta. Entonces, bueno, de primer momento ya vemos que en el artículo 3 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, pues ya nos está mencionando, ¿no? ¿Qué es o qué consideran como movilidad ciclista? Y bueno, en este rubro también dentro de la movilidad, les digo, nos van a hacer como esta división entre la movilidad activa que es la no motorizada y la movilidad motorizada. Y bueno, en este caso también la misma ley nos marca que justo, ¿no? Pues son estos vehículos no motorizados, vehículos de tracción humana, como les comentaba, bicicleta, el triciclo, vehículos recreativos, también como los patines, monopatines, y también incluye a aquellos asistidos por motor de baja potencia, no susceptible de alcanzar velocidades mayores a 25 kilómetros por hora y los que son utilizados para personas con discapacidad. Estos de baja potencia podrían ser las bici eléctricas, evidentemente, siempre y cuando no pasen lo que marca la reglamentación, que son los 25 kilómetros por hora. Entonces, bueno, ahí por lo menos también ya vemos que el marco legal nos está diciendo las especificaciones que debería de tener pues sí, este tipo de bicicletas que por lo regular, bueno, no sé si lo sepan, pero actualmente en Ciudad de México se está trayendo como una propuesta, ¿no? Para regular tanto los
monopatines eléctricos o estos scooters y las bicicletas eléctricas para catalogarlas como vehículos motorizados siempre y cuando pues no respeten estos 25 kilómetros por hora, es decir, que esas velocidades de estos vehículos sean mayor. Entonces, actualmente pues parece que están trabajando en mandar una iniciativa para que estos vehículos que pasen estos 25 kilómetros por hora y que alcancen estas velocidades mayores, pues puedan ser considerados como vehículos automotores y por lo tanto, pues que según esto no usen las ciclovías, y bueno, pues creo que es algo importante que la autoridad tendrá que estar regulando y que la verdad es que debería haber estado regulando desde hace ya un tiempo, empezando, ¿no? Por los proveedores de estos dispositivos, ¿no? De los scooters y justo de las bicicletas, ¿no? Me parece que para eso están justo también las normas oficiales mexicanas y desde un principio ver que pues estos mecanismos, ¿no? Cumplieran con justo las indicaciones o lo que está reglamentando la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial para que no tuviéramos como ahora estos mecanismos que tienen más de 25 kilómetros por hora o que no están respetando justo las velocidades establecidas desde la ley general. Y bueno, también vemos ahora la cuestión de la movilidad en motocicleta. Aquí se menciona en el artículo 3 también de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, pero aquí es en su fracción 31 y bueno, aquí nos dice que la movilidad motorizada es esta que se realiza a través de vehículos motorizados de dos o más ruedas utilizados para el transporte, tanto puede ser para pasajeros o de carga, y bueno, aquí lo que sí se tiene justo es este motor de combustión interna, que puede ser también eléctrico o de algún otro tipo de mecanismo que utilice cualquier otro tipo de energía o asistencia. También nos mencionan justo la potencia, ¿no? Que proporciona este motor para que pueda ser considerado como pues, motocicleta y nos dice que pues que proporciona una potencia continua normal normalmente mayor a 1 kilovatio, que equivale a 1 centímetros cúbicos. También nos mencionan que sin ser limitativo o enunciativo, pues la motocicleta también se puede tener otra denominación como bicimoto, motoneta, motocicleta con sidecar, trimoto y cuatrimoto, con capacidad tanto operar en carretera como en otras superficies. Y bueno, como les mencionaba, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial es un buen acercamiento para más o menos ir entendiendo cómo se ha trabajado también desde pues las instituciones, pero sobre todo también pues sociedad civil, que quienes estuvieron también impulsando esta ley general, ¿no? De movilidad. Y algo muy importante de estas leyes generales de movilidad, y bueno, en general, ¿no? O sea, de las leyes generales es que aplican a todo el territorio del país, es decir, tanto la federación, las entidades y los municipios se ven obligados a implementar o a seguir la reglamentación que viene de una ley general. Entonces creo que es algo muy importante que se estuvo trabajando hace años y que, si no mal recuerdo, creo que fue en 2022 que por fin se pudo tener una ley general de movilidad y seguridad vial, ya que pues había estados que pues no tenían ni siquiera una reglamentación en la materia. Digo, en el caso de la Ciudad de México, años atrás pues ya se tenía una ley de movilidad, pero pues había otros estados que no tenían ni siquiera una reglamentación en el tema y pues ahora con una ley general de movilidad y seguridad vial pues tienen que atender a lo que institucionalmente está señalado y entonces también tienen que incorporarlo, ¿no? Dentro de sus acciones de política, ya sea desde sus secretarías de movilidad, de salud y también pues de seguridad porque creo que es importante, por ejemplo, recalcar que en el tema no nada más a veces está, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, no solamente ese móvil, sino que también el tema de seguridad vial lo ve la Secretaría de Seguridad Ciudadana, también, por ejemplo, cuestiones de salud,
¿no? Y también las campañas a veces un poco más como de educación y cultura ciudadana, pues también terminan entrando pues en cuestiones de educación. Entonces creo que es importante ver que también es un trabajo ahí interinstitucional, ¿no? No nada más le corresponde como a una sola institución. Entonces, bueno, ahí vamos viendo también esta parte a través de la Ley General de Movilidad. Y bueno, también a un rango mayor, ¿no? Que las leyes generales, pues están la Constitución, ¿no? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que recientemente, no tiene mucho tiempo, que en el artículo 4 se agregó que toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Y esto más o menos lo retoman un poco, ¿no? Sobre todo de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Y bueno, después para el caso de la Ciudad de México, tenemos justo en el artículo 13 que nos habla de la ciudad habitable, ahí viene el apartado E, donde se habla del derecho a la movilidad. Igual vemos que algo importante que ha sido un paradigma dentro de los estudios de la movilidad en general, ¿no? O sea, de la movilidad urbana, es que se ha dejado un poco de pensar solamente como no sé, en el medio, es decir, en el transporte o en el auto, sino más bien que se ha dado pues se ha centrado en las personas. Entonces, este es un paradigma que viene como cambiando desde los 2000 en adelante, donde lo que se trata de ver son las condiciones en cómo se mueven las personas y cómo, y cómo o qué es lo que se debe de realizar en acciones de mejora para que las personas al momento de movilizarse, personas, colectivos, pues lo hagan de la mejor manera, con los mejores, pues ahora sí, con tener el mejor transporte público, las mejores vialidades, y eso tiene que ver mucho con las condiciones en las cuales se da esa movilidad. Entonces, tiene que ser justo en esas condiciones también de accesibilidad e igualdad, ¿no? Al momento de realizar nuestros desplazamientos y sobre todo de acuerdo a la jerarquía de movilidad. Y por eso ahí les comentaba que es una cuestión mucho del cambio de paradigma que se dio, ¿no? O sea, no es el coche, no son, sí, no son los automotores los que tienen la prioridad, sino justo las personas son las que tienen la prioridad al desplazarse. Y en la jerarquía de movilidad, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero justo es priorizar, ¿no? A peatones, y conductores de vehículos no motorizados, que como ya lo vimos, pues ahí entrarían las bicicletas y otros mecanismos. Y bueno, también es importante justo fomentar una cultura de movilidad sustentable, que también eso se va a ir hilando un poco, ¿no? Con estos mecanismos como las bicicletas. Y bueno, las autoridades, aquí es importante que son las autoridades justo las que deben adoptar estas medidas necesarias, ¿no? Para garantizar el ejercicio de este derecho, particularmente pues justo en el uso equitativo del espacio vial y la conformación de un sistema integrado de transporte público, que la verdad es que aún falta mucho, ¿no? Trabajar por estos sistemas pues, sistemas integrales de transporte público. Digo, en el caso de la Ciudad de México, desde 2019 más o menos se ha ido trabajando en esta integración en cuanto al tema, por ejemplo, de pagar con una sola tarjeta. Sin embargo, pues todavía quedan como muchas acciones de mejora, ¿no? O sea, una integración a lo mejor tarifaria, la integración en cuanto a los modos de transporte, que realmente si tú usas tu bicicleta, por ejemplo, aquí hablando de la intermodalidad, es decir, que si tú usas tu bicicleta, pues puedas arribar a una estación de transporte público y se encuentre un biciestacionamiento para que de ahí puedas a lo mejor tú tomar, pues ya sea el metrobús o el metro y pues continuar con el otro tramo de tu viaje. Entonces, todavía falta mucho en trabajar y mejorar estos sistemas integrados de transporte público. Bueno, también las autoridades tienen que impulsar, ¿no? El transporte de bajas emisiones
ciudades que sean menos contaminantes. Aquí un poco en Ciudad de México lo que se ha venido haciendo es como pues cambiar algunas unidades, ¿no? De rutas, por ejemplo, de RTP. También se han cambiado, por ejemplo, líneas, pues sí, algunas unidades de las líneas del trolebús, o se han comprado nuevas unidades para justo tener estos transportes de bajas emisiones contaminantes. Y bueno, una de las acciones que para lo mejor puede ser un tanto polémica para unos, para otros es una cuestión a lo mejor de dar respuesta a este derecho a la movilidad con un enfoque de justicia espacial, pues han sido la construcción de infraestructura como el cablebús, que también entraría como dentro de estos transportes un poco de bajas emisiones. Y bueno, sobre todo cuando se realizan estos sistemas de transporte público integral y todas estas acciones de mejora de movilidad, pues las autoridades en el caso de México lo tienen que hacer respetando en todo momento los derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el cual pues será adecuado a las necesidades y necesidades sociales y ambientales de la ciudad. Aquí les digo, es muy importante ver también los contextos de nuestras ciudades. Creo que la vez, no sé si fue la sesión anterior o la primera, de una persona que nos acompañaba, que nos comentaba que en su ciudad, en el norte, pues había como malas condiciones en cuanto al tema de la movilidad, que se daban estos camiones como escolares que venían de Estados Unidos y se los ponían para el transporte público. Entonces, bueno, pues creo que sí es importante, ¿no? En este caso, que las autoridades trabajen justo respetando siempre en todo momento los derechos de los usuarios más vulnerables de la vía. Y comento esto de las ciudades del norte y un poco recordando lo que comentaba la compañera, porque justo, o sea, las ciudades en el norte todavía tienen como esta visión o esta estructuración de la movilidad en función del automóvil, porque pues así se han diseñado las ciudades o mal diseñado las ciudades, ¿no? Entonces, pues también a lo mejor un poco este contexto de la cercanía, ¿no? Con Estados Unidos y los modelos de ciudades que se tienen en Estados Unidos, que a veces es mucho este modelo del coche, la ciudad para el coche, pero bueno, como vemos con una, por ejemplo, con una ley general de movilidad y seguridad vial, pues las autoridades, a pesar, ¿no? De que a lo mejor la movilidad se dé más a través del auto, eso no las exime de que no realicen acciones de mejora, tanto para peatones como para ciclistas y también para motociclistas. De hecho, por ejemplo, el que en alguna ciudad quizá no se camine tanto, les digo, eso no exime a las autoridades, pues justo de tener adecuadas banquetas, de tener también infraestructura, les digo, para los ciclistas. Recientemente veía el caso de la ciudad de Nuevo Laredo, como ustedes saben, Nuevo Laredo es una ciudad fronteriza al norte de Tamaulipas, y bueno, yo creo que es la ciudad más importante en cuanto al tráfico de mercancías, más o menos alrededor de 20,000 viajes se realizan, ¿no? O pasos de mercancías entre México y Estados Unidos, pero la ciudad evidentemente por sus condiciones justo pues de comercio, pues hay mucho tráiler, ¿no? Y la mayoría de las personas se mueven también en autos y también pues las condiciones del clima, a veces eso hace que pues, las personas no salgan a caminar porque pues, a veces se encuentran con, no sé, hasta con 35, 40 grados centígrados y cuando hace frío también, pues el frío es como muy extremo, entonces me comentaban las personas que la mayoría de allá usan auto, pero viendo también las condiciones justo de la movilidad en la ciudad, me pareció que pues el que la mayoría sí se mueva en auto no quiere decir que las autoridades no se vean responsables también de mejorar las condiciones para quienes desean o en algún momento se lleguen a mover, ya sea caminando o en bicicleta. Entonces, por ejemplo, algo muy curioso en esta ciudad que les comento, Nuevo Laredo, es que justo hay un consulado ahí de Estados Unidos, muchas personas van a realizar distintos trámites, entonces uno ve a las personas caminando, pero por lo regular si llega a ver personas caminando son personas que no viven en la ciudad, sino que van a realizar el trámite. Y la verdad, pues caminar por esas aceras en mal estado, pues vemos que en ese caso, pues
pues las autoridades pues no están cumpliendo, ¿no? Con su trabajo de realizar pues estas acciones de mejora pensando siempre en la seguridad, en la accesibilidad, en la calidad e igualdad, ¿no? En las cuales las personas deben de movilizarse. Entonces creo que es muy importante también exigir, ¿no? A veces a nuestras autoridades, pues que incluso respeten y hagan valer la normativa que ya tienen, o sea, que la apliquen, con que la aplicaran creo que estaríamos ganando mucho en estos temas. Y bueno, un poco aquí también lo que les comentaba de esta Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, lo tenemos en el artículo primero, donde les dije, pues esta es una ley general y por ello es de observancia en todo el territorio nacional. Y bueno, aquí nos dice que justo para garantizarnos este derecho en estas condiciones que ya les había comentado, pues tienen que trabajar tanto la federación, los estados y los municipios, o sea que también es una cuestión ahí incluso de coordinación intergubernamental, ¿no? Entre los diferentes órdenes de gobierno y también interinstitucional, es decir, entre diferentes secretarías, ¿no? Y bueno, también tenemos el artículo 4 ahí este artículo nos habla de los principios de movilidad y seguridad vial. Y bueno, en esta fracción, en la fracción 10, nos vuelven a hablar de esta movilidad activa, donde lo que se menciona es que se deben promover ciudades caminables, así como el uso de la bicicleta y otros modos de transporte no motorizados, como alternativas que fomenten la salud pública, la proximidad y la disminución de emisiones contaminantes. Y bueno, tenemos también el artículo 6, que creo que es importante por este tema que les mencionaba de la jerarquía de la movilidad, donde nos dice que la planeación, el diseño e implementación de las políticas públicas, de los planes y programas en materia de movilidad, pues siempre deben favorecer en todo momento a las personas, los grupos en situación de vulnerabilidad y sus necesidades. O sea, aquí creo que es muy importante lo que les comentaba, ¿no? De, pues sí, ver el contexto de nuestras ciudades, pero no por eso, pues dejar de atender a la población en situación de vulnerabilidad. Y bueno, aquí algo importante que me parece también las autoridades deben de realizar es justo conocer cómo se encuentra la demografía de su entidad, de su municipio, porque pues cada vez también se va incrementando la población adulta mayor, el tema también de los cuidados, ¿no? Entonces creo que es importante que las autoridades pues se acerquen, ¿no? O sea, tenemos al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, donde tenemos toda esta información, ¿no? Donde podemos acceder a los censos de población, para justo ver cómo está conformada nuestra población, ya sea al orden municipal, al orden estatal y nacional, para que las autoridades con esa información que ya se tiene, pues puedan realizar un mejor diseño de las políticas en temas, por ejemplo, digo, en este caso de movilidad, pero en general, pues de diferentes aspectos de nuestra vida diaria. Entonces, bueno, pues aquí vemos que la importancia, ¿no? De generar estos sistemas de movilidad, pensando también en nuestro en la composición de nuestra población, ¿no? Aquí, por ejemplo, la pirámide de la jerarquía de movilidad, pues vemos que siempre debe ser el peatón. El peatón, aquí vemos, por ejemplo, a una persona que está en una silla de ruedas, pero también puede ser una persona que sea adulta mayor, una persona que a lo mejor traiga muletas o una persona que esté acompañando a alguien en una actividad de cuidado. Y bueno, también después de los peatones vendrían los ciclistas y todos estos mecanismos que también pues permiten esta movilidad activa, como pues veíamos, pueden ser quienes se mueven a través de patines, patinetas. Posteriormente vendría el transporte público, luego el transporte de carga. Por último, vendrían los autos y las motos. Entonces, bueno, aquí vemos también cuál es esta jerarquía de la movilidad. Seguro, a lo mejor muchos ya la conocían o ya la han ubicado o ya lo ubicaban, pero creo que es un tema que pues recientemente se ha empezado como a visibilizar, les digo, la ley
General de Movilidad y Seguridad Vial es de 2022, es decir, apenas vamos a cumplir como 3 años con esta ley, pues ahora sí que a nivel nacional. En la Ciudad de México ya desde, creo que sí, desde 2014 o 12 ya traíamos una ley de movilidad, en ese entonces era del Distrito Federal, pero bueno, creo que es importante que dentro de nuestros desplazamientos tengamos en cuenta siempre esta jerarquía de la movilidad y siempre pues respetar esta cuestión de quién, de quiénes son las personas vulnerables en la vía y justo atender a estas necesidades. Y bueno, en la Ciudad de México, les comentaba, tenemos una ley de movilidad que su última reforma fue en septiembre de 2020. Y aquí tenemos otra vez, ¿no? Que la movilidad es vista como un derecho, aquí en el artículo 5, que puede ser tanto de las personas, digámoslo, de manera individual, pero también colectivamente, y que este derecho se realiza o que se debe garantizar al realizar el efectivo desplazamiento tanto de individuos y bienes. Creo que aquí también a veces es importante ver el tema de los bienes porque, pues, no sé si, yo creo que lo han visto en las noticias, ¿no? Pero últimamente, pues, se han dado como estas protestas de transportistas porque justo las condiciones en las cuales ellos están moviendo en las carreteras del país, pues, no cumplen a lo mejor con esta seguridad y, pues, han sufrido, pues sí, ¿no? Ahora sí que el tema de la inseguridad en cuestiones de que a veces los roban, les quitan justo los trailers. Entonces creo que es importante también contemplar la movilidad en todos sus aspectos y bueno, siempre ver que también es tanto el desplazamiento de individuos y bienes para acceder a diferentes modos de transporte reconocidos en la ley, en un sistema de movilidad, no lo vuelven a remarcar aquí en el caso de Ciudad de México, y que se ajuste de nuevamente a esta jerarquía, ¿no? Que era la que estábamos viendo hace un momento. Y bueno, estos principios deben establecer justo o los principios se establecen en el ordenamiento de esta ley de movilidad de la Ciudad de México y siempre va a ser para satisfacer el pleno de desarrollo, ¿no? De las personas y de los colectivos. Y es muy importante o es muy interesante ver que en toda la normatividad siempre nos dicen, ¿no? O sea, el objeto de mejorar la movilidad siempre va a ser la persona o los colectivos, ¿no? Entonces creo que ahí las autoridades pues justo deben de realizar, ¿no? Y de atender a lo que se les está ya ahí demandando en la normativa. Y bueno, en el artículo 9 de esta ley de Ciudad de México también tenemos una fracción. En la fracción 16 nos pone qué es un ciclista o nos da a entender o nos describe qué es lo que es un ciclista y nos dice que es un conductor de un vehículo, otra vez vemos aquí de tracción humana a través de pedales y se considera ciclista a aquellos que conducen ya sean bicicletas asistidas por motores eléctricos y lo que estaba comentando hace rato, que siempre y cuando estas bicicletas desarrollen velocidades de hasta 25 kilómetros por hora. O sea, ya si se pasan estas velocidades de estas bicicletas asistidas, pues ya estamos ahí como teniendo un poco el problema, que es lo que al parecer se está viendo, ¿no? Que las autoridades les comentaba que ahorita quieren como regular el tema de las bicicletas y scooters que estén pasando estos 25 kilómetros por hora y de ser el caso, pues lo que se quiere es que se les aplique la normativa como si fueran vehículos motorizados, ¿no? También en esta fracción encontramos que los menores de 12 años a bordo de un vehículo no motorizado estaban considerados peatones. Y bueno, también tenemos aquí en otra de las fracciones de este mismo artículo se menciona que es un motociclista y aquí es muy breve, o sea, nada más, pues, o sea, es una persona que conduce una motocicleta. El artículo 64 también de esta ley de Ciudad de México nos dice que todo conductor de vehículo motorizado incluyendo a los motociclistas, pues deben contar y portar en todo momento su licencia para conducir y los documentos requeridos que estén señalados en los ordenamientos, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos un poco también cómo se ha dado este tema en Ciudad de México. Y también tenemos un reglamento de tránsito para la Ciudad de México, así de manera muy general, lo que nos vemos en el reglamento de tránsito son
pues las disposiciones generales, es decir, como esta parte también de ordenar la movilidad y que siempre el fin o el objetivo es mejorar la movilidad de las personas, colectivos. Vienen también las reglas de tránsito para cada una de las modalidades, los requisitos de los vehículos, las sanciones que también se impondrán en caso de pues no seguir las reglas de este ordenamiento, las disposiciones especiales, aquí sobre todo es como para transporte público, el transporte de carga, las medidas de seguridad que se deben realizar y la aplicación, es decir, qué autoridades en la materia son quienes deben aplicar este reglamento de tránsito. Y bueno, para Ciudad de México, cada que llega un gobierno, por ejemplo, que toma posesión, por lo regular traen sus planes estratégicos en diferentes temas. En 2019, pues se realizó el plan estratégico de movilidad, que la cabeza de sector que estuvo a cargo de realizar este plan estratégico fue la Secretaría de Movilidad. También se realizó un programa integral de movilidad para la Ciudad de México con esta visión de 2019-2024 y ahí estuvo participando evidentemente Gobierno de Ciudad de México, CEMOVI, Secretaría de Seguridad Ciudadana y bueno, estos tanto los planes y programas también son acciones de política pública. Tenemos el Plan Bici de 2018, que este fue elaborado por el Instituto de Geografía de la Universidad y este plan bici que también fue diseñado tanto, les digo, por el Instituto de Geografía, también estuvo ahí la Secretaría de Medio Ambiente, SEDEMA, y bueno, el Banco Interamericano de Desarrollo. Este plan bici está interesante porque también nos dan una propuesta de expansión de la red ciclista o de la infraestructura ciclista en la ciudad y se comenta que justo la ciudad tiene el potencial para poder realizar sus desplazamientos en bicicleta siempre y cuando pues se estén generando estas condiciones de mejora e interconectividad con pues con la infraestructura que ya se tiene. Entonces, si yo creo que si quieren ver, por ejemplo, cómo como las acciones que debería realizar la Ciudad de México para justo mejorar el tema de la infraestructura. Yo creo que el plan bici es un buen referente, si lo quieren ahí consultar. De hecho, pues les digo, viene como este mapa donde se referencia como la infraestructura actual ciclista que se tiene en la Ciudad de México y también muestran la propuesta, ¿no? De ampliar esta red de infraestructura en la ciudad, también un poco dónde se podrían colocar algunas estaciones de ecobici, porque la mayoría de la red de la infraestructura ciclista se encuentra como en las alcaldías centrales, ¿no? De la Ciudad de México. Lo mismo pasa con pues los puntos de ecobici, ¿no? O sea, es como hasta se hacen tipo estos corredores, que es como de Miguel, un poco Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Benito Juárez, donde se encuentran como pues, la red de infraestructura y también los puntos de ecobici. Entonces, creo que es importante este plan bici para retomarlo, ¿no? Las autoridades que acaban de llegar el año pasado, pues yo creo que han de estar trabajando también en estos planes estratégicos, les digo, puede ser de movilidad, pero también pueden ser de otros temas que adolezcan la ciudad. Y bueno, pues creo que sería importante, ¿no? Ver este programa el plan bici para que pues se puedan retomar las acciones de política pública que ahí se mencionaron y pues se pueda a lo mejor mejorar este tema de la infraestructura. Y bueno, también en el artículo 43, justo de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, pues nos dice que se tiene que generar un programa integral de seguridad vial, es decir, mandatan a las autoridades que pues, no importa quién esté ocupando el cargo, se debe de tener siempre un programa integral de seguridad vial. Y bueno, un poco más o menos también de lo que, no sé, a lo mejor muchos de ustedes también a veces lo ven, ¿no? En las noticias. De hecho, me parece que el ciclo pasado del año anterior también tuvimos a la doctora Ruth de la UAM, donde justo ella nos platicaba como de una metodología
para, pues, tener esta referencia de los accidentes ciclistas, y una de ellas y, pues, para tener justo estas referencias o georreferenciar los accidentes ciclistas, pues, se pueden tener diferentes estrategias metodológicas, ¿no? Una de ellas, ella nos comentó que había optado por la cuestión de la etnografía, un poco etnografía digital, y entonces, pues, era también como con colectivos, es decir, a lo mejor seguir, redes, ¿no? Redes digitales de colectivos que normalmente a veces suelen también, pues ya sea tuitear o publicar dónde se encontró a lo mejor, o dónde tuvo un punto, un accidente de bicicleta, ¿no? En la ciudad o en general en la República. Y bueno, también otra manera para poder ir georreferenciando, digo, de quizá un poco más hemerográfica, es también adentrarnos justo a las noticias, ¿no? Si eso es otra, digo, eso es otra estrategia quizá para quienes les llame la atención ver la cuestión de las notas, es decir, dónde salen la mayor cantidad de notas, ya sea de accidentes, tanto de motos o de motocicletas o de bicicletas, digo, podría ser una opción. Y la otra opción es justo siempre, pues, los datos abiertos que tengan las autoridades, no sé, digo, en el caso de la Ciudad de México, pues sí se tienen datos abiertos en diferentes temas, ¿no? Desde que van desde movilidad, temas de agua, de seguridad, pero pues hay veces que las autoridades no tienen esta información, entonces, pues la otra opción sería, por ejemplo, cuestiones de pedir a portales de transparencia o por una solicitud de transparencia. Muchas de las, también de estas georreferenciación, digamos, de los accidentes, las han hecho algunas, se hacen a veces con carpetas de investigación, entonces, por ejemplo, ahí es recurrir, ¿no? A las procuradurías o también, pues, qué es lo que tiene el INEGI, ¿no? Entonces, bueno, aquí nada más quería mostrarles un poco también cómo es que se puede a lo mejor tener acceso, ¿no? Si su interés es justo a lo mejor espacializar dónde se están dando el tema de los accidentes viales en bicicleta o motocicleta, podrían a lo mejor tener como pues esas herramientas, ¿no? Digitales para poder acceder o para poder mapear. Y bueno, aquí vemos que cada vez, como también lo comentó la doctora Laila al principio de la sesión, que vemos, ¿no? En las noticias los accidentes viales que ocurren en cualquier tipo de modalidad, pero bueno, aquí en este caso, pues sobre todo el tema de la bicicleta y la motocicleta. Y bueno, aquí vemos en caso, esta es de apenas hace 2 días, ¿no? Fue el tema en Sonora, y ahorita, por ejemplo, cuando veamos los mapas, vamos a ver también en qué entidades es donde a veces se presentan más estos tipos de accidentes. Vemos, ¿no? El tema, les digo, por lo regular, si vivimos a lo mejor dentro de entornos urbanos, pues nuestro acceso a la información siempre, o de lo que vemos es como, pues justo el accidente que ocurrió en mi ciudad, en las calles, quizá por donde me suelo desplazar, pero también, ¿no? Vemos que, pues el tema se puede dar incluso a este tipo de vialidades, ¿no? En este caso fue en la autopista, también vemos aquí, les digo, o sea, hay algunas que incluso se podrían ir como categorizando, ¿no? Por tipo de vialidad, donde se están presentando a lo mejor estos accidentes, quizá pueden ser en vías primarias, secundarias, o a lo mejor si tu tema de investigación es más como en el tema de carreteras, ya sean, pues sí, de carreteras a nivel nacional, pues creo que también podría servirte pues el tema de las noticias o bien lo que tenga INEGI, ¿no? Y bueno, aquí un poco como les comentaba, son algunos, son, pues también los temas, ¿no? O las notas que se dan en cuanto a esta cuestión. Algunas evidentemente son de accidentes viales, pero también a veces podemos encontrar, ¿no? Esta parte, ¿no? De la exigencia de los colectivos, de la sociedad civil, ¿no? Donde, por ejemplo, esta fue la rodada al desnudo en Ciudad de México, donde los ciclistas pues exigen el respeto, ¿no? A su derecho a movilizarse por la ciudad. Aquí también tenemos otra, ¿no? Se manifiestan ciclistas
contra violencia vial en Ciudad de México. Entonces, bueno, también podemos ir ahí categorizando, ¿no? Los tipos de notas que se encuentren en el tema, ¿no? Les digo, si es de su interés estos temas de accidentes viales. Aquí tenemos igual, estas son como de motocicleta. Entonces, bueno, vemos también, pues, dónde es que se dan este tipo de incidentes. Y bueno, un poco viendo justo estos accidentes de tránsito por tipo, ya sea tanto ciclista y motociclista a nivel nacional, les digo, pueden consultar ahí en los micro, pues creo que son, ¿no?, en los tabulados de INEGI, en la parte como de seguridad, viene esta cuestión de los registros que tienen tanto gobiernos municipales, gobiernos locales sobre los accidentes terrestres, ¿no? Que cómo han ido, por ejemplo, esto es de y de hecho, en los tabulados te lo marcan como colisión con ciclista y la otra es colisión con motociclista. Aquí nos dice el INEGI que el total, ¿no? Está considerando tanto víctimas muertas en el lugar del accidente, también, víctimas, o sea, que tuvieron heridas con lesiones leves y o graves. Entonces, aquí todos los valores están en absolutos y bueno, esto es más o menos cómo se han dado estos accidentes de tránsito, les digo por tipo, de 2019 a 2023 es la información que pueden encontrar en INEGI ahí en los tabulados. Probablemente si ustedes se meten a lo mejor a revisar ya las bases de datos, quizá encuentren información más desagregada, pero en general esta es la que pueden sacar de primer inicio al consultar los tabulados y les digo, nada más viene de 2019 a 2023. Este es, por ejemplo, de 2019, la colisión con ciclista. Como vemos, pues de 2019 a 2023, pues ha bajado, ha disminuido un poco, pero pues también se ha mantenido. O sea, no es la disminución que se esperaría. Y bueno, en el caso incluso de la colisión con motociclistas, vemos que también en lugar incluso de disminuir, va a la alza, ¿no? Vemos el aumento año por año de 2019 a 2023 siendo pues justo el 2023, ¿no? 57,421 accidentes motociclistas, ¿no? Esto es, les digo, es a nivel nacional, se están considerando las 32 entidades federativas. Y bueno, una cuestión que también puede darnos respuesta de por qué estos accidentes de tránsito están aumentando, ya lo mencionaba la doctora Laila, y es que el uso de la motocicleta como pues mecanismo o modo para movilizarte, pues ha aumentado, ¿no? En los últimos años, no solo en la Ciudad de México, sino a nivel nacional. Entonces, también creo que de ahí se deriva justo, pues, este incremento de los accidentes a través de esta modalidad o utilizando la motocicleta. Y también creo que aquí es de suma importancia, pues, el acceso, ¿no? El acceso que se tiene o la facilidad con la que uno puede tener una motocicleta, pues, evidentemente no es igual que la de un automóvil. Pues, vemos tiendas, ¿no? Pues sí, como tiendas departamentales, incluso hasta grandes, cadenas de supermercado, que lo que, pues, te pueden vender una motocicleta incluso hasta en 18,000 pesos, ¿no? Entonces, es muchísimo más accesible que a lo mejor tener un financiamiento para un automóvil o un crédito y comprarte justo el auto, pero pues a lo mejor ante la mala calidad incluso a veces del transporte público, pues las personas terminan, ¿no? Optando por comprarse una motocicleta y entonces creo que aquí es importante pues justo, ¿no? Que las autoridades yo creo que trabajen en lo que les dice la ley, ¿no? En estos sistemas integrales de transporte público, porque un buen transporte público quizá pueda disminuir que uno opte por una motocicleta, ¿no? Entonces, me parece que ese es un tema importante y también la otra es justo la regulación de la venta de las motocicletas, es decir, a veces vemos a
menores de edad, ¿no? Utilizando este tipo de vehículos automotores, cuando pues justo las normas dicen que pues, una persona para poder utilizar la motocicleta debe tener una licencia de manejar, los permisos, entonces pues a veces esto no se está cumpliendo. Y bueno, no sé ustedes, pero por ejemplo, en Ciudad de México también vemos que el uso, digo, puede ser el tema que tanto digo, motocicletas y bicicletas, pero en general motocicletas se convirtió también como en un medio para realizar una actividad de trabajo, ¿no? Que ha sido los repartidores de aplicación. Entonces también eso puede incrementar el aumento de sí, del aumento de andar en motocicleta. Y bueno, a mí me llama mucho la atención que cuando, o sea, voy por Ciudad de México, veo que sí, digo, gran parte de las personas llegan a traer el casco de seguridad. Digo, ahora lo importante también es que esos cascos cumplan con las normas oficiales mexicanas y que sean los adecuados para portarlos. Pero es interesante ver que al menos en la ciudad, ¿no? En ciertas áreas, sobre todo, pues evidentemente en vialidades primarias, pues vemos a la gente que trae el casco. Pero si nosotros nos adentramos como al interior de la República, vemos que pues, la adquisición de motocicletas, pues sí, también ha sido como, ha ido en incremento, sobre todo, pues han llegado estas tiendas departamentales que pues acceder fácil a una motocicleta, entonces vemos, a mí me ha tocado como ver en municipios del Estado de México, que pues muchos adolescentes, ¿no? Traen motocicleta y ni siquiera traen el casco, a veces vienen incluso hasta 3 adolescentes o familias completas, arriba de la motocicleta. Entonces, creo que ahí también es un tema, justo de promoción de la salud y de campañas, ¿no? De educación y cultura vial, que me parece a lo mejor los municipios podrían estar ahí, dejando de lado, ¿no? Entonces, creo que es importante ver, justo que estos accidentes han ido en aumento y creo que estas podrían ser unas de las causas, ¿no? Que les comentaba de que pues vayan en aumento, el mayor uso de estos vehículos y pues también el no respetar la reglamentación. Y bueno, este es un mapa que justo elaboré con información sobre el número de accidentes de tránsito terrestre que registran estos gobiernos municipales, que tiene el total de víctimas muertas en el lugar del accidente y también heridas con lesiones leves y o graves. Entonces, bueno, la información igual es considerando solamente de 2019 a 2023. Como vemos en este mapa, pues la entidad que más accidentes ciclistas pues, o sea, tiene es Guanajuato. Le sigue, por ejemplo, entidades como Yucatán, Nuevo León, Sonora, y bueno, todas estas entidades también como del norte, Chihuahua, Durango, Coahuila, Jalisco, Michoacán, el Estado de México, Colima. Estos son valores absolutos, los que nos da el INEGI. Entonces, bueno, también ya digo, les digo, o sea, las autoridades y también quien desee realizar estudios sobre diversos temas, pues puede acceder al INEGI. Ahí ya se tiene información, nada más es cuestión a veces de irla, pues sí, trabajando, para poder, pues justo visualizar cómo se encuentran, ¿no? Los problemas, ¿no? En nuestro país y ver qué acciones de política se podrían implementar. Al final lo que hace el INEGI es justo darnos información para que pues se puedan realizar mejores políticas públicas. Y bueno, aquí como les estaba comentando, me llama la atención el tema de Guanajuato, que es la entidad, ¿no? Con mayor reporte ahí de accidentes ciclistas. Yucatán, quienes nos acompañaron en la primera sesión, tal vez recordarán lo que nos comentó la doctora María Elena, que justo en Yucatán, pues, o al menos en la ciudad que ella nos comentaba de esta entidad, pues la mayoría de las personas sí utilizaban la bicicleta para desplazarse. Quizá eran desplazamientos cortos, no con amplias distancias, pero que sí era una ciudad que utilizaba la bicicleta. Y bueno, eso también nos puede dar
como 2 indicios, ¿no? O que en estas ciudades evidentemente se está utilizando mayormente la bicicleta y también que, o bien que los diseños, ¿no? Los diseños viales en la ciudad, en estas entidades y en sus ciudades, pues no están siendo como los más adecuados y óptimos para estos desplazamientos en bicicleta. Entonces nos comentaba la doctora María Elena en esta primera sesión que justo aquí tenía mucho que ver el diseño vial, ¿no? La infraestructura ciclista que se tiene y las condiciones, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, se entiende un poco, ¿no? Porque en Yucatán, por ejemplo, es una de las entidades que también salió con estos valores absolutos, digamos, altos en cuanto a accidentes ciclistas. Luego aquí tenemos estos accidentes también de motociclistas a nivel nacional, les digo, también es 2019, 2023. Aquí algo también de llamar la atención es que otra vez, ¿no? Aparece Guanajuato, Nuevo León, Yucatán, dentro de estas primeras entidades que tienen estos altos valores absolutos en cuanto a accidentes. Entonces creo que es importante, ¿no? Que las autoridades de estas entidades, tanto a orden estatal como municipal, pues comiencen a, a realizar políticas pues políticas de mejora para reducir los accidentes, tanto ya sea de ciclistas como de motociclistas. En el caso de los motociclistas, digo, hoy no nos pudo acompañar la maestra Raquel, pero ella en una ocasión me comentaba que justo muchos a veces de los accidentes que se dan hacia los motociclistas tiene que ver también con la mala calidad, ¿no? De la infraestructura en la cual se están desplazando. Entonces, muchos de estos accidentes a veces sí puede ser evidentemente, puede ser por coche, colisión, pero algunos de ellos tenían que ver también con la calidad de la infraestructura, ¿no? Un derrapamiento a veces puede ser incluso por las malas condiciones, ¿no? De infraestructura. Y en este caso, pues vemos en el tema de las motocicletas, les decía otra vez, aparece aquí Guanajuato, Nuevo León, Yucatán, y bueno, aquí ya también vemos entidades como, o sea, les digo, Jalisco, Michoacán, ciudades como Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Veracruz, Estado de México, Morelos. Y bueno, aquí vemos también importante, ¿no? Las entidades sí, las entidades que a través de sus municipios menos accidentes registraron son Chiapas, Tabasco, Hidalgo. A ver, vamos a ver acá otra vez el mapa. Igual aquí vemos, ¿no? Tabasco, Chiapas, Campeche, Hidalgo, en el tema al menos este es de ciclistas, y acá vemos el de motociclistas, ¿no? O sea, estas entidades como que se mantienen con bajos accidentes. Digo, también es importante el tema de justo llevar el registro, ¿no? Y también creo que ahí es parte importante de cómo se realizan estos registros en los municipios para justo después darle el reporte al INEGI. Aquí tenemos, por ejemplo, accidentes que involucran un incidente ciclista en Ciudad de México y estos datos son de 2019 a 2024. Ustedes los pueden encontrar en este portal de base de datos abiertos o el portal de datos abiertos de la Ciudad de México. Y bueno, aquí son los incidentes, aparte que se registraron desde el C5 o que se reportaron en el C5. Aquí vemos que, por ejemplo, creo que es importante recalcar que solamente está actualizada hasta febrero de 2024, por eso ven como que aquí el número pues de incidentes fue menor, pero es porque solamente está la base actualizada hasta febrero de este 2024, pero vemos, ¿no? Por ejemplo, en Ciudad de México, aquí sí podemos ver cómo justo lo que comentó también un poco Laila al principio, ¿no? Que el tema de la movilidad en nuestros entornos también pues digamos como que se modificó a raíz de la pandemia, ¿no? El uso mayor de bicicleta también se comenzó a dar durante la contingencia, pero también veíamos el tema de las motocicletas, ¿no? Les digo, ahora la motocicleta para muchas personas es utilizada como una herramienta de trabajo, ¿no? A través de estos, pues de quien son repartidores de aplicación.
Y bueno, aquí sí vemos que podría haber una vinculación o una relación, ¿no? Entre el aumento de estos incidentes que involucran ciclistas a partir de la pandemia. O sea, sí vemos que sí creció, ¿no? Los incidentes ciclistas, digo, probablemente sea porque también hubo un mayor uso de la bicicleta y como vemos, pues si se está dando un mayor uso de la bicicleta, pues también es importante que las autoridades estén mejorando las condiciones de la infraestructura ciclista, porque evidentemente nuestras ciudades no se diseñaron para andar en bicicleta, pero eso no exime que actualmente las autoridades pues no apuesten por mejorar las condiciones de movilidad a través de bicicleta y además si pues la sociedad, ¿no? Vemos que lo demanda a través de distintos colectivos y que incluso pues las leyes o la normatividad pues digamos que ya está ahí dispuesto. Ahora sí que fueron las propias autoridades, ¿no? A través de los congresos, ¿no? Es decir, sí, de los congresos, en este caso, por ejemplo, Cámara de Diputados, con la Ley General, ¿no? De movilidad y seguridad vial, y también las leyes estatales, pues con su respectiva congreso local, pues que están estipulando las acciones que debe realizar las autoridades para mejorar las condiciones de movilidad. Entonces, pues creo que si ellos mismos se están poniendo ya ahí cuáles son las acciones que deben de realizar. Ahora nada más falta que se cumplan, que realmente se hagan, ¿no? Pero bueno, en el caso de Ciudad de México vemos como también, pues estos incidentes que involucran ciclistas, pues sí han ido en aumento. Por ejemplo, en este caso, yo más o menos les diría que si quieren tener el dato quizá más actual, ¿no? Que evidentemente datos abiertos no lo tiene ahorita, sería a lo mejor a través de transparencia, ¿no? Pues pedir a la Procuraduría de Ciudad de México las carpetas, que sí, pues tener acceso, no evidentemente así como tal carpeta, todas las carpetas de investigación, pero sí que les dieran el dato de en cuántas carpetas de investigación se tiene un accidente que involucre a un ciclista. Digo, esa puede ser una manera de a lo mejor encontrar, creo que ese dato, porque por el momento pues todavía no está como actualizado, o tal vez podría ser también a través de una petición de transparencia, ya sea Secretaría de Seguridad Ciudadana, para poder a lo mejor, ya sea, les digo, puede ser Secretaría de Seguridad Ciudadana, quizás EMOVI, que les puedan dar como también el dato, ¿no? Más actualizado, que a lo mejor, digo, todavía no se publica, pero esa podría ser una opción para tener datos más recientes. Y bueno, este es un mapa justo de los puntos de accidentes ciclistas en Ciudad de México y es interesante ver cómo también, pues, los accidentes, a pesar de que pues, haya, pues, ya infraestructura, muchos de ellos también se dan, sobre donde o vemos que se ubican donde está la infraestructura, ciclista, ¿no? Entonces, también esto es interesante porque creo que nos invita a reflexionar y también a las autoridades ver, pues, cómo es esta calidad de esta infraestructura, cuál es el diseño de la misma, que a lo mejor, pues, no está, pues, disminuyendo o no está coadyuvando que, pues, se den estos incidentes, ¿no?, en la vía. Les digo, aquí todo lo que está en rojito son bicicletas y nos están marcando los puntos de los accidentes ciclistas que hay en Ciudad de México. También vemos como esta desconexión de la infraestructura ciclista y que justo se localiza como en esta parte central, ¿no?, de la Ciudad de México, en este primer anillo central de la ciudad. Y en el plan bici que les comentaba que hizo tanto la UNAM con CEMOVI y el BID, bueno, pues aquí en ese plan bici, si ustedes lo consultan, van a encontrar que hay un mapa que justo lo que hace es como completar o interconectar esta infraestructura ciclista con la propuesta que se está dando para generar o expandir toda una red ciclista que pues llegue a estas alcaldías que están más hacia el sur,
por ejemplo, Iztapalapa es una de las alcaldías que mayormente se mueve en bicicleta, pero por ejemplo, pues carece, ¿no? De infraestructura ciclista. Muchas veces dirán, ay, pero pues es que a lo mejor las condiciones, no sé, orográficas de la ciudad no son las adecuadas para la infraestructura. No, eso a veces no tiene nada que ver. Por ejemplo, Colombia es un país también muy montañoso, Corea del Sur también es un país con un sistema montañoso importante y las autoridades han generado infraestructura ciclista para que las personas se puedan movilizar y desplazar de manera segura. Entonces, a veces no tiene mucho que ver con el tema en cuanto a la, digamos, a la orografía, sino más bien a las acciones que realizan las autoridades. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que evidentemente en Iztapalapa se carecen, ¿no? De esta infraestructura ciclista. La parte, pues, no se llega de acá ya de Xochimilco, hacia Tláhuac, Milpalta. Recientemente, por ejemplo, aquí en Coyoacó, un tanto desconectados de a veces de la red ciclista, vemos por ejemplo, ¿no? Para el caso de Coajimalpa, Álvaro Obregón, la Magdalena Contreras, ¿no? Que es poca la red de infraestructura ciclista. Y les digo, o sea, a veces, pues sí puede ser la orografía, yo sé, van a decir, ay, pues quién se va a andar en bicicleta, estas pendientes, ¿no? Digo, pues a lo mejor no van a ser muchas personas, puede ser, pero eso no implica que quienes sí lo hagan o los pocos que lo hagan, pues no tengan las condiciones, adecuadas para realizar estos desplazamientos. Entonces, digo, es importante que las autoridades lo cumplan, así sean 2 personas que se quieren movilizar, las autoridades tienen en todo momento el deber de cumplir el derecho de las personas, de movilizarse de manera segura. Y bueno, aquí algo que a mí siempre me llama, o sea, o algo que yo siempre estoy como muy, pugnando es que evidentemente, pues sí, nuestras ciudades también, son muy diversas y a lo mejor sí las mejores prácticas que en alguna otra ciudad en el mundo pues hayan funcionado, no necesariamente a veces nos aplican. Hay que ver qué sí se puede transferir, hay que ver qué es lo que sí puede funcionar, qué no, porque pues también tenemos que analizar pues temas del contexto, de la cultura, pero yo creo que algo importante es, por ejemplo, ir viendo quizá ciudades altamente o densamente pobladas y para ello, pues digo, yo ahorita más adelante les voy a poner unos ejemplos y por lo regular, pues sí, yo también los puse, pero pues son ejemplos como muy conocidos, ¿no? Ya saben, ¿no? Que si la ciudad europea de, no sé, Ámsterdam, que si la ciudad de París, que si Londres, pero creo que también es importante ir viendo qué han hecho otras ciudades, ¿no? En el caso, por ejemplo, de China, Corea del Sur, porque son ciudades altamente densas en cuanto a población y también en el caso, por ejemplo, de las ciudades chinas, también en cuanto a expansión. Entonces, lo que han hecho las ciudades sí es mejorar también, estas ciudades mejorar la infraestructura ciclista, pero siempre es importante que se mejore el transporte público, porque pues yo les decía, imagínense, nuestra ciudad, al menos la Ciudad de México, es muy extensa, ¿no? Y la expansión urbana de la zona metropolitana, pues cada vez también ha ido en incremento. Entonces, ustedes imagínense, pedalearse desde el norte de la ciudad, desde Gustavo Madero, y tienes que venir a, no sé, a estudiar hasta Ciudad Universitaria, que está más o menos como por esta parte de Coyoacán, pues sí, a veces pueden resultar a lo mejor hasta en unos, no sé, 40 kilómetros, ¿no? Entonces, lo ideal es que justo nuestro transporte público esté con una red amplia e interconectada, donde a lo mejor tú puedas desplazarte en tu bicicleta hasta un punto medio, ¿no? La dejes en un biciestacionamiento y de ahí pues puedas seguir tu trayecto en metro o en metrobús y llegar a tu destino. Entonces yo creo que sí es importante justo ir integrando cada modalidad de transporte y bueno, yo lo que les mencionaba, sí, probablemente sean muy pocos los que se quieran aventar estas pendientes que se encuentran en Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Tlalpan, Coajimalpa, pero pues eso no exime a nuestras autoridades de que no realicen un buen diseño para quienes estén transitando por esas vías.
Y bueno, bueno, algo que se me pasó igual mencionarles es que la capa de puntos, esta capa de accidentes, ciclistas, pues la pueden encontrar también en datos abiertos y la ha trabajado el Instituto de Planeación Democrática de la Ciudad de México y la encuentran ustedes en esta página de datos abiertos de la Ciudad de México, aunque solamente esta capa de puntos está actualizada hasta marzo de 2018. Ya si ustedes quisieran a lo mejor tener el dato también más actualizado, podrían bajar las bases de datos que marquen incidentes ciclistas y ustedes limpiar la base de datos, evidentemente, y extraer solamente los accidentes ciclistas. Vienen ya las coordenadas, viene tanto la latitud como la longitud y a lo mejor con eso poder trabajarla en un sistema de información geográfica. Entonces ustedes podrían tener quizá el dato más actualizado, pero de pronto el que ya está en un formato para visualizarse está solamente hasta marzo de 2018. Son accidentes que involucran también, bueno, aquí un incidente motociclista, lo puse como incidente porque es así como en el portal de datos abiertos está catalogado como tipos de incidentes, entonces ahí viene motociclista, ciclista, atropellado, derrapamiento, entonces, volcadura, entonces, por eso es que está así señalado como incidente. Igual, esta es de 2019 a 2024, los datos también solamente están contemplando hasta febrero de 2024, por eso aquí ven como que es menor, ¿no? Los incidentes que se reportaron, pero igual aquí vemos cómo en el caso también de Ciudad de México, los incidentes que involucran motociclistas pues han ido a la alza o en aumento desde 2019 en adelante. Aquí digo, es de llamar, ¿no?, la atención, el punto como más alto fue en 2022 con, digo, con estos datos, ¿verdad? Fue 10,795 incidentes. Aquí también es importante comentarles que, por ejemplo, si ustedes quieren incluso visualizar los datos en un mapa, también en portal de datos abiertos les generan ya algunos mapas. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Si a lo mejor dicen, no, es que a mí eso de hacer mapas, pues no se me da tan fácil. También hay, ya este portal te puede sacar como justo este tipo de mapas, digo, a lo mejor no es lo más óptimo, pero si quieres tener una información y una visualización espacial de dónde están ocurriendo los incidentes, este podría ser un acercamiento y también solamente pues, si tienes que meter al portal de datos abiertos de Ciudad de México e ir poniendo las variables que quieres pues que quieres tú medir, ¿no? Entonces, por ejemplo, viene el tema de si es accidente y el tipo de incidente. Entonces ya seleccionas también el rango de tiempo. Aquí solamente son datos que te están, bueno, que tienen, que se pueden como mapear de 2021 a 2024. Nada más algo aquí sí creo que es importante señalar es que como son reportes que se hacen como a C5, ellos tienen una clave. Entonces, en la base de datos ustedes pueden encontrar que dice, pues creo como así como afirmativo, negativo, informativo, ay, no recuerdo bien cuál era la otra clave, pero por ejemplo, los afirmativos son todos los accidentes que se reportaron y que cuando fueron al lugar ahora sí que al lugar de los hechos, al lugar de donde se realizó el reporte, sí se encontró ahí a la persona lesionada, ¿no? Entonces, creo que es importante tener esto en cuenta porque estos mapas que te genera como el portal está tomando en cuenta también estos reportes que a lo mejor solamente fueron para pedir información o reportes que se clasificaron como negativos porque cuando se llegó al lugar del hecho, pues no se encontró a ninguna persona o no se encontró ningún accidente. Entonces, también nada más para que lo tengan ahí en cuenta. Si ya lo quieren realizar como más pulcro, más fino, pues sí sería bajar la base de datos, filtrar y solamente extraer todos los que dicen afirmativos y trabajar con esos, con esa información para generar pues, su propio mapa. Pero digo, de primer momento, tampoco es que estén como tan,
como tan lejos, ¿no? De la realidad, la visualización que se muestra. Por ejemplo, en este caso vemos que los incidentes viales pueden ser que contengan ahora sí que tanto cuestiones, códigos afirmativos, negativos o informativos, pues la mayoría se encuentra también en esta parte central de la Ciudad de México, donde está la Cuauhtémoc, Benito Juárez, y también vemos esta parte, aquí sería, por ejemplo, Iztapalapa, es donde se dan estas mayores concentración de incidentes viales por motocicleta. Entonces, bueno, es importante como a lo mejor también tener obtener el acceso a estos datos, saber cómo de dónde obtenerlos y a lo mejor ya si ustedes quieren incluso ver específicamente como en cuáles vialidades está teniendo esta espacialización de los incidentes viales, pues sería con esta capa de puntos que ya bajen de los incidentes y utilizando pues también una capa de ejes viales, ¿no? Y eso les puede permitir identificar o ya espacializar en qué vialidades están teniendo estos accidentes en Ciudad de México. Y bueno, vamos a pasar a esta parte de las buenas prácticas que les comentaba. Todas estas son imágenes de Corea del Sur. Y bueno, esta es una infraestructura ciclista que justo pasa incluso o conecta ahí el puente que atraviesa el río Han en la ciudad de Seúl. Entonces vemos cómo está bien confinado el bicicarril o ciclocarril o aquí le decimos a veces ciclovía también. Entonces vemos cómo está bien confinado, está separado también de los autos. Aquí tenemos estos elementos de seguridad con estos bordecitos, o a lo mejor podríamos decirle volardillos también. Y vemos que justo hay este confinamiento seguro para que los ciclistas puedan ir trasladándose o movilizándose por la ciudad. Y les decía, ¿no? O sea, bueno, les decía que Corea del Sur también tiene como este sistema a veces montañoso. Aquí vemos, por ejemplo, esta pendiente que hay en esta ciclovía. Y esta incluso les digo que pasa a través del río Han o cruza el río Han. Esta es otra ciclovía que también está, les comentaba que pues, tiene Seúl, bueno, en general Corea del Sur tiene un sistema montañoso, entonces también estas son antiguas vías de tren y, por ejemplo, aquí se diseñó esta ciclovía, digo, hay distintos tipos de diseño, hay unas evidentemente que por el contexto, a lo mejor en este caso, que es un contexto muchísimo más urbano, donde están los autos, que hay muchos más elementos, ¿no? Para el confinamiento y el diseño de la vía para los ciclistas. Y bueno, aquí, por ejemplo, digo, con más elementos, aquí tan solamente, pues vemos que sí se da se da este carril que es de ambos sentidos, ¿no? Para los ciclistas, pero que también está, pues digamos que está en un espacio bien confinado y se puede llevar de manera segura. Aquí esta es una propuesta que, por ejemplo, se está realizando en Corea del Sur y justo esta es carretera, es como si, pues, no sé, una carretera así nacional, ¿no? Entonces, lo que se está planeando pues, lo que están planeando en Corea del Sur, justo es que en una de sus carreteras pongan infraestructura ciclista y que los ciclistas vayan así como en medio, o sea, en esta división, ¿no? Como ustedes pueden ver, hay ambos sentidos de la vía y que aquí vayan los ciclistas recorriendo y arriba, evidentemente, bueno, están confinados de ambos lados de la vía, como se puede ver, y arriba lo que están poniendo es infraestructura con paneles solares. Entonces, pues lo que está haciendo o lo que están haciendo con esta propuesta es una, dar seguridad, sí, al ciclista, evidentemente con estos elementos de seguridad que pues los protegen de los automóviles. Les están dando todo este carril, claro que es de ambos sentidos, pero aparte para que puedan realizar su movilidad, pues bueno, estos elementos que están aquí
estos paneles solares, pues les estarían dando también un poco de sombra y a la vez estarían utilizando estos paneles solares para tener energía. Entonces, bueno, es un diseño que, o es una propuesta de diseño que traen ahorita en Corea del Sur. Me parece que sí le van a empezar a trabajar. Entonces era lo que les decía, pues a veces ver qué están haciendo a lo mejor en otras ciudades distintas, tal vez a las europeas, porque justo son ciudades altamente pobladas, también algunas, les decía, como las chinas, con una amplia expansión urbana, y donde justo lo que hicieron primero estas ciudades fue pues mejorar su transporte público, que esté súper bien conectado, que tenga una amplia red, que sea lo más extenso posible, y después justo ir haciendo estas intermodalidades y también ya realizar estas mejoras para que las personas puedan andar en bicicleta. De hecho, Corea del Sur es uno de los países con una red ciclista muy de las más amplias, o sea, la red ciclista conecta prácticamente todo el país. Digo, es un país pequeño, ¿no? Es como, pues, de, digamos que más o menos tiene las dimensiones geográficas de Oaxaca, pero pues vemos que están realizando también algunas acciones. Estas, por ejemplo, esta es una también una ciclovía de ambos sentidos. También vemos estos elementos de seguridad, incluso pues se pone este tipo de vegetación. Entonces les digo, hay muchos diseños para generar adecuadas ciclovías. Esta también es en Corea del Sur. Como les decía, tienen pues un sistema montañoso pues amplio, entonces muchas de las personas o les gusta hacer senderismo o andar en bicicleta. Entonces, esta es una ciclovía que justo pues creo que va hacia un monte importante ahí en Corea. Entonces, les digo, a veces no es tanto si es que hay la pendiente, es que no, realmente es que se haga la intervención para que las personas puedan andar adecuadamente en bicicleta. Digo, tal vez no van a ser 50,000, pero pues sí, los 50 que quieran andar, que por lo menos lo hagan de la mejor manera y con las mejores condiciones, ¿no? Entonces, creo que es importante estos ejemplos. Este era el de Corea. Y bueno, este es Ámsterdam, que siempre es como un ejemplo como, pues, digamos, de los más, populares, ¿no? Que se ponen al momento de decir hablar de ciclovías, de, movilidad ciclista, porque es una ciudad que a partir de los 70 pues, modificó justo su diseño de la ciudad en función de la movilidad ciclista. Entonces, por ejemplo, pues sí, en Ámsterdam las personas suelen tener incluso hasta 2 bicicletas, una que es la que los lleva a una estación, digamos, puede ser del tren, la estacionan su bicicleta, toman el tren y en la estación siguiente donde se bajan, pues toman su segunda bicicleta, ¿no? Para llegar a su destino, ya sea de escuela o de trabajo. Entonces, sí vemos, por ejemplo, yo siempre considero que es muy importante tomar en cuenta, evidentemente, el contexto de la ciudad, las dimensiones de la ciudad, las políticas que se han implementado, también cuestiones culturales, ¿no? En que se ha trabajado para que justo pues, las personas decidan montarse en una bicicleta y tal vez no en un auto o en una motocicleta. Entonces, pues bueno, este es uno de los ejemplos claros y también es de llamar la atención porque, pues si ustedes se dan cuenta, a lo mejor en ciudades europeas, pues sus vialidades no suelen ser tan amplias y eso no quiere decir que no se pueda generar un adecuado diseño de la vía, ¿no? Por ejemplo, aquí pasa, si no mal recuerdo, que pasa el tranvía, aquí van los ciclistas, también hay espacio para el auto, hay espacio para el peatón, incluso, digo, a un espacio de estacionamiento para carga y descarga. Entonces, al final lo que vemos es que un diseño de calle completa, bien hecho, permite que todos podamos movilizarnos dentro de la vía y también de una manera quizá segura. Digo, aquí en este caso puede ser tal vez un tema cultural, que incluso pues ya no se necesitan estos, a lo mejor estos tipos como de protecciones, que pueden ser los volardos, estos macetones donde incluso se pone vegetación, pero vemos que justo es una calle completa donde va todo, ahora sí, transporte público, peatón, ciclista, auto privado, bueno, vehículo, automotor y bueno, hasta esta área de carga y descarga, ¿no? Y hasta este espacio a lo mejor para,
para sentarte en algún momento. Entonces creo que la importancia es justo tener estos diseños de calle completa. Este ejemplo es el de París. París también a partir de, digo, ya usaban la bicicleta en la ciudad, pero a partir de la pandemia también se comenzó a utilizar en mayor medida la bicicleta como modo de desplazo. Y bueno, aquí pues sí ha trabajado, aquí tiene que ver mucho el tema de trabajo que ha hecho tanto la alcaldesa como Carlos Moreno, que es, digamos, un urbanista, planificador colombiano que tiene muchísimos años viviendo en la ciudad de París y trabaja justo con la alcaldesa o trabajó con la alcaldesa Hidalgo. Y de hecho, a lo mejor quizá algunos lo ubican por este término que ha acuñado de la ciudad de los 15 minutos. Entonces, bueno, vemos que en París, a raíz también de la pandemia, pues se modificaron, ¿no? Las vialidades y se adecuaron también para el ciclismo. Entonces, bueno, aquí les digo, hay diferentes diseños, diferentes elementos que brinden seguridad. Estos son o unos volardos, quizá más quizá no con las macetas o que impliquen a lo mejor esta cuestión de poner el cemento y luego la jardinera, pero aquí también está este elemento de seguridad. Aquí no lo vemos, pero les digo, pues es un tema cultural de años de que ya llevan esta como costumbre, ¿no? O esta cultura del ciclismo, decía una persona puertorriqueña que vive en Ámsterdam, me comentaba que justo las personas aquí a los 3 años ya andan en bicicleta, ¿no? Es una promoción que se da tanto desde el gobierno, pero también como desde la sociedad. Y bueno, aquí vemos, les decía, este es el de París, y aquí están también los elementos de seguridad. Siempre la señalética es muy importante, los balizamientos, que estén bien marcados, que no se borren, o sea, que sea una pintura que pueda estar en el espacio, digamos, el mayor tiempo posible, evidentemente con pues con sus intervenciones y con su mantenimiento adecuado. Aquí vemos estos 2 carriles, me parece que solamente van en un sentido de la vía. Y bueno, igual este es otro ejemplo de que, cómo se ha hecho estos, carriles ciclistas en alemán, que diga en París, este es igual de París. Otra vez siempre hay que tener estos elementos que señalen, ¿no? Que justo también por ahí pasan las bicicletas para que también los peatones, sepan, ¿no? Eh, por dónde sí caminar, por dónde no. Por ejemplo, es en Inglaterra. Aquí otra vez vemos un tipo de calle compartida, porque bueno, va el transporte público, también van los autos. Y bueno, aquí vemos que el carril es de ambos sentidos, y aquí también vemos este confinamiento sí, del ciclocarril o de la ciclovía para dar mayor seguridad también a los ciclistas, ¿no? Entonces vemos algunas de las acciones que se han realizado en ciertas ciudades. Y bueno, ahora un poco ver esta parte, ¿no? Justo de las acciones de mejora para la disminución de accidentes viales. Bueno, yo creo que es esencial que las autoridades pues cumplan con lo que ya les establece la normatividad. Ahora sí que la normatividad es el deber ser, ¿no? Lo que deberían de realizar las autoridades, lo que también nosotros como sociedad debemos cumplir. Entonces, solamente es cuestión de, pues, ir más acorde a lo que nos dice este deber ser de la ley. Digo, también hay que poner una ley que sea evidentemente bajo el bajo el contexto, de nuestras ciudades, que sea una ley real, plausible, factible, ¿no?, de llevar a cabo. Y bueno, en la legislación ya se marcan, ¿no?, las intervenciones que deben de hacer las autoridades de los 3 órdenes de gobierno, como les mencionaba, o federal, estatal, municipal, ¿no? Y que estas intervenciones deben ser adecuadas en el diseño vial. Ya vimos que para mejorar justo esta, disminución de accidentes, sí es necesario mejorar nuestros diseños viales, tener en cuenta justo el orden, ¿no? De cómo se da esta movilidad, siempre pensar en este tipo de calles completas, pero priorizando a la población con base en la jerarquía de la movilidad, que justo ya no lo dice la normatividad, pues siempre peatones, vulnerables de la vía, ciclistas, el transporte público,
transporte de carga y pues hasta el final las motocicletas y evidentemente los autos. Por eso también pues no implica que no estén adecuadas las vías por las cuales nos desplazamos en cualquier sentido, ¿no? Aunque por ahí luego siempre andan, sí, por lo regular se dice que se invierte mucho en justo en mejorar las vías para el transporte, sí, pues automotor, y poco en mejorar las vías tanto para el peatón como para el ciclista. Entonces creo que sí es importante también tener en cuenta estas intervenciones que se hacen pensando en la jerarquía de la movilidad, las campañas de educación vial que incidan en mejores prácticas de movilidad, con esta coordinación interinstitucional. Cuando digo interinstitucional es entre distintas instituciones. Por ejemplo, en Ciudad de México, sí sería entre SEMOVI, entre Secretaría de Seguridad Ciudadana, porque pues Secretaría de Seguridad Ciudadana es la que ve todo el tema de seguridad vial, pero pues también SEMOVI entra dentro de este aspecto por ver movilidad. Entonces, pues como que trabajar en coordinación, un poco también a lo mejor ahí entraría el tema de las Secretaría de Salud para el tema de la promoción, ¿no? Porque al final, el aumento de accidentes, ya sea tanto de motociclistas como de ciclistas, pues es un tema también al final de salud pública. Y bueno, el tema ahí también entraría incluso hasta cuestiones de la Secretaría de Educación, porque pues al final es importante quizá llevar a las escuelas desde primarias, secundarias, preparatorias, pues todo este conocimiento de la normatividad en cuestiones de movilidad. De hecho, hay en Ciudad de México se tienen estas biciescuelas, ¿no? Incluso para quienes no saben andar a veces en bicicleta, pues pueden acudir a las biciescuelas y también incluir, ¿no? A la sociedad civil. Hay muchos colectivos ciclistas. De hecho, la Ley General de Movilidad, pues que ahora sí que también tengamos una Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, se debe mucho al impulso que dieron los colectivos ciclistas. Bueno, también que los desplazamientos que realizamos todos, pues es indispensable que conozcamos y respetemos la normatividad vigente. También demandar mejores condiciones de movilidad, como les digo yo, el transporte público me parece a mí que siempre va a ser la clave, ¿no? O sea, tener un buen transporte público que esté interconectado, accesible, seguro, eficaz y eficiente, pues va a coadyuvar a disminuir justo esta necesidad de compra de un vehículo automotor y también pues a generar esta interconectividad modal, ¿no? En cuanto al uso, por ejemplo, de la bicicleta. Y bueno, la regulación de las autoridades también respecto al cumplimiento de las normas oficiales mexicanas para todo tipo de vehículo. Les digo, quizá si nuestras autoridades mexicanas hubieran estado más pendientes de que las bicicletas eléctricas no excedieran esos 25 kilómetros o igual los scooters, pues ahora a lo mejor no estarían ahí padeciendo en cómo ver y regular, ¿no? Estas herramientas de desplazamiento, porque pues digamos que se tenían que haber cumplido primero con ese estándar, que no pasaran los 25 kilómetros, porque dejaron entrar, a lo mejor, porque dejaron entrar como estos mecanismos o estas herramientas para desplazarte que no cumplieran esos 25 kilómetros y pues ahora ahí se tiene ese problema, ¿no? Entonces creo que es importante ver esta parte de las normas oficiales y bueno, como les decía, pues ahí tenemos ya la legislación, solamente falta como que realmente se pongan a trabajar las autoridades y pues también nosotros que como sociedad la conozcamos, ¿no? Y que la respetemos. En el artículo 4 de esta ley, pues tenemos los principios de movilidad y seguridad vial y una fracción que me parece súper importante es la fracción 15 sobre el tema de seguridad, donde dice que justo se debe proteger la vida y la integridad física de las personas en sus desplazamientos bajo el principio de que toda muerte o lesión por siniestros de tránsito es prevenible. O sea, vemos que pues evidentemente sí, el tener diseños viales adecuados y que las autoridades hagan su labor justo en el diseño de estos, pues creo que evita, ¿no?
cualquier siniestro. Y creo que es la labor más importante, ¿no? Que se tiene que realizar, que pues que se den estos siniestros en la vía, tanto ya sea de ciclistas como de motociclistas. Y bueno, el artículo 5 también nos habla de enfoque sistémico y de sistemas seguros y que siempre, ¿no? Los sistemas de movilidad y de transporte y nuestra infraestructura vial deben ser diseñados para tolerar el error humano y parece ser que eso es lo que está ahí faltando. Y bueno, tenemos también esta parte de la integridad física de las personas, que nos comenta, bueno, ahí nos señala la fracción cuarta de este artículo quinto, que, a ver, la integridad física de las personas es responsabilidad compartida de quienes sí diseñan, construyen, gestionan, operan y usan la red vial y los servicios de transporte. Así que, bueno, aquí también nos incluye a nosotros, ¿no? Porque pues, al final estamos usando esta red vial. Aquí nada más un elemento que les decía de las normas oficiales mexicanas. Ustedes pueden consultar la norma oficial mexicana donde viene cuáles son las condiciones que debe cumplir un casco de seguridad, cuáles son los elementos de esto y que del casco y también que su uso es obligatorio, ¿no? Para todas las personas conductoras y pasajeros de motocicletas. Y bueno, aquí un poco tiene esta parte de la seguridad vial, ¿no? Que de estos cascos. Y bueno, pues aquí vemos justo cómo pues no se está cumpliendo con este, pues sí, este reglamento de tránsito, o sea, un vehículo, esta moto, para llevar quizá a los niños o a la escuela o recogerlos de la escuela y que pues ninguno de los infantes trae el casco y de hecho pues no deberían ir arriba, ¿no? De la motocicleta. Bueno, aquí un poco igual de las referencias. Les digo, para el tema de manual, para el tema del diseño de calles completas, hay uno muy bueno que es el Manual de Calles, diseño vial para ciudades mexicanas, que hizo Sedatu y el Banco Interamericano de Desarrollo. También pueden leer este autor, Jangel, que pues tiene un libro, ¿no? Que se llama Ciudades para la Gente, entonces también nos habla como de la importancia de un buen diseño del espacio público. Esta fue toda la normatividad que se consultó para esta presentación y bueno, aquí también vemos los insumos para realizar las gráficas y los mapas, que fue de Portal de Datos Abiertos y del INEGI. Y bueno, ya eso sería todo. Igual vamos a estar aquí tratando de, pues, de poder dar algunas respuestas. Digo, no, a veces no se tiene del todo así como, todas las respuestas del mundo, pero pues bueno, vamos a tratar de poder coadyuvar en sus dudas. Muchísimas gracias, Sharon, por este panorama tan detallado de todo el tema justamente que nos adelantaste al inicio de tu exposición. Me parece muy interesante también justo como te muestras toda esta parte de los mapas y cartogramas, sobre todo en donde se concentran los principales accidentes en el caso de la Ciudad de México. Ahí luego pues sería interesante como cruzarlo con otras variables, ¿no? Pero ahí como, sobre todo para quienes estamos muy en temas de geografía, y de geoestadística, tal vez hacer como un índice de Morán con otros elementos para ver, por ejemplo, el tema de la calidad de las vialidades, tal vez el número de comercios que están ahí y demás, ¿no? No, se me ocurren ahorita algunas y como opciones para quienes están interesadas, interesados, interesadas en indagar más sobre este tema. Tenemos aquí algunas preguntas del chat, eh, preguntas y comentarios, de hecho. Eh, Hay, bueno, distintos comentarios como hablando justamente de las condiciones de accesibilidad y movilidad en distintas partes de la Ciudad de México y de algunas otras ciudades del país. Eh, y bueno, aquí hay una pregunta que es un poco como, ¿cómo terminar con los puentes antipeatonales? Aún existen muchos entornos en la Ciudad de México en donde existen puentes antipeatonales. Asimismo, algunas autoridades mencionan que si uno cruza la calle por donde hay este tipo de puentes y uno es atropellado, debe pagar el daño a los automovilistas. ¿Cómo nos protegemos de estos surrealismos? Ya que existen discapacidades que no son visibles.
personas adultas mayores, mujeres embarazadas, niñeces, personas con enfermedades que no podrían cruzar estos puentes, con un sinfín de escaleras o con grandes claros de pendientes mayores al 6%. Y de hecho va de la mano con otra pregunta que es un poco como también cómo van las condiciones para la población con discapacidad. Supongo que las condiciones justamente de políticas de movilidad con respecto a las personas con discapacidad. Creo que se amplía un poco más del tema que nos expusiste, pero en cierta forma también se conecta, querida Sharon. Em, y a ver, vamos a ver. Aquí había otra pregunta. Eh, Preguntan también como qué NOM relacionadas con la construcción de infraestructura vial deberían reforzarse para prevenir los accidentes de tránsito y asegurar la jerarquía de movilidad. Em, y bueno, podríamos empezar por ahí. Hay también varios comentarios que justamente hacen nota al pie de este tema que tú hablabas de, digamos, de que en la jerarquía, pues bueno, el peatón está primero y aún así creo que somos los que padecemos más, ¿no? La ciudad muchas veces en muchas áreas está todo menos pensada para ser caminada por diversas razones. Y bueno, estoy segura que tú nos vas a dar un panorama eh, bien claro de algunas de estas preguntas y de todos modos seguimos esperando que ya sea que levanten la mano o que nos pongan otras preguntas en el chat. Va, muchas gracias, Lai. Pues bueno, en cuanto al tema de los puentes, sí, evidentemente es algo antipeatonal. Entiendo cuando fueron creados, quizá, ¿no? Veíamos también cómo las ciudades pues van evolucionando, se van expandiendo y quizá en el momento en que los puentes fueron creados fue justo porque las ciudades estaban pensándose en el automóvil. Pero ahorita, a partir, bueno, digamos que de unos 25 años para acá, al menos en México, porque ya en otras ciudades, como fue el caso que les comentaba, ciudades europeas, pues desde los años 50 del siglo pasado se ha trabajado por generar sistemas integrales de transporte público y pensar también en, en la persona como el principal la persona o el colectivo como los principales agentes que se movilizan y que para ellos hay que tener las condiciones óptimas en cuanto a las vialidades. Entonces, en este caso, pues sí, digamos que estos puentes, si los vemos ahora en esta lógica de la movilidad pro personas, pro sistemas de cuidados, de accesibilidad universal, de integración, de inclusión, evidentemente son pues, infraestructura obsoleta y que no está cumpliendo o no está atendiendo a las necesidades actuales y que incluso, pues, les decía, la misma normatividad, ellos solitos se pusieron, ¿no? Las autoridades, desde, digo, en este caso, pues, viene la legislación, viene desde un poder legislativo que mandata, evidentemente, a autoridades administrativas, también, pues, a veces autoridades judiciales. Entonces, bueno, aquí lo que vemos es que pues nuestras ciudades han cambiado, los diseños que queremos son otros y que entonces las autoridades deberían trabajar porque estas infraestructuras obsoletas pues ya no persistan. Es adecuar los cruceros peatonales pensando justo en todas las diversidades de movilidad que hay desde las edades, desde las condiciones también de talla y por ejemplo, pues creo que ahí falta mucho, ¿no? En esta cuestión, digamos, todavía un poco antipeatonal y que a veces las autoridades pareciera que todavía traen ese chip de, pues es que la mayoría de las personas se mueven por auto, ¿no? La mayoría de las personas nos movemos caminando o por transporte público. Entonces, lo que se tiene que hacer es mejorar justo nuestra infraestructura vial de la caminata, pero y ahora les digo de la bicicleta porque ha ido en aumento y del transporte público. Entonces, pues sí, aquí es cuestión de exigir también a nuestras autoridades pues unas mejores condiciones de movilidad, porque evidentemente un puente es antipeatonal, no cumple con todas estas características que ahora nos marca la legislación y bueno, en cuanto al tema de
las normas, bueno, hay una norma oficial mexicana de SEDATU, que es la 001, que esta es una herramienta de planeación urbana que pues también está a disposición de todos los órdenes de gobierno, o sea, ya les decía, federal, estatal, municipal, que su objetivo es que pues les permita mejorar las condiciones de bienestar de todas las personas y su derecho al uso y disfrute de espacios públicos de calidad. Entonces, digo, esa podría ser una norma oficial mexicana para cuestiones también de diseño de espacios públicos de calidad, aunque en cuestiones de la vía, pues bueno, aquí tendríamos que revisar las normas oficiales que tiene a lo mejor la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a orden federal y también específicamente qué está trabajando, por ejemplo, cada entidad y cada municipio, ya sea en sus planes y programas de gobierno que traigan en cuestiones de movilidad. Y bueno, en cuanto al tema del transporte público y las personas con discapacidad, es que ya lo habíamos un poco, bueno, ya lo habían un poco abordado en la segunda sesión, no, creo que fue en la primera sesión que estuvo la maestra Mayrani que habló justo de este CETRAM de Pantitlán, donde pues no estaban todavía las condiciones adecuadas en cuanto a el diseño para las personas creo que eran mujeres sobre todo, ella nos comentaba con alguna discapacidad. Entonces, bueno, aquí vemos que también es terreno fértil para que las autoridades cumplan con cada una de las características y elementos que deben tener justo el transporte público, el diseño de la vía. Actualmente, por ejemplo, no sé, habíamos visto igual la sesión anterior que muchos de los desplazamientos se dan en estos camiones concesionados, que les puedes llamar buses, autobuses, combis, que a veces no tienen incluso pues las más mínimas normas, ¿no? De seguridad. Entonces creo que, por ejemplo, hay que identificar también cuáles serían como estas normas para estas unidades de transporte concesionado, que incluso estas menos cumplen, ¿eh? Porque actualmente, por ejemplo, los RTPs que se compraron y los trolebuses, estas nuevas unidades tienen como ya estas dimensiones de los escalones para acceder a la unidad muchísimo más bajos. Entonces, para que, por ejemplo, alguien que trae también silla de ruedas pueda acceder, si traen niños o carreolas, pues es como un poco más fácil subirte a la unidad, pero si ustedes ven las unidades concesionadas, que hay unas que incluso son como de los 90 o sino que finales de los 80, están en pues malas condiciones y también pues evidentemente los escalones para poder subirte a estas unidades pues no son como para todos los cuerpos o tallas, ¿no? Entonces creo que también ahí es importante que las autoridades integren y mejoren estos tipos de transporte público, el concesionado. Yo siempre pongo el ejemplo, o sea, yo soy muy seguidora de Corea del Sur, me gusta mucho en temas urbanos lo que ha hecho el país. Entonces, por ejemplo, lo que hicieron los coreanos en 2003, a lo mejor algunos de ustedes lo ubican, pero fue como abrir un arroyo, se llama el arroyo Cheonggyeongchong. Entonces, abrieron este arroyo que era una autopista elevada y donde pues años atrás justo fue un arroyo, hicieron la autopista elevada, pero pues la ciudad empezó a colapsar. Entonces lo que hicieron fue pues todo un sistema, o sea, fue toda una intervención integral desde cuestiones ecosistémicas, de movilidad, de paisajismo, y tiraron este puente peatonal, más bien este puente elevado que era para autos y que tenía entre 6 y 8, creo que eran 6 y 8 carriles para que los autos circularan por ahí y el gobierno dijo, ¿saben qué? Es que si todos nos movemos por auto, la ciudad va a colapsar porque pues también nuestra ciudad es pequeña y pues nada más la mitad de la población del país pues vive ahí, o sea, se concentra en la zona metropolitana de Seúl. Entonces tiraron el puente elevado, hicieron este arroyo donde tú puedes caminar y también puedes ir con tu bicicleta a un costado, bueno, sí, a un costado del arroyo, pero en la parte como superior, porque son como 10 metros hacia abajo lo que tiene, sí, entre 10 metros creo que son lo que tiene el arroyo para bajar de donde está la vialidad, pero para hacer eso, pues tuvieron que hacer evidentemente ordenamiento territorial, hicieron un montón de más de 2000 mesas
de diálogo con comerciantes que tenían ahí justo los comercios en esa zona, para poder llevar a cabo esta intervención y implementaron distintos, pues ahora sí que herramientas del uso de suelo. Y bueno, para hacer eso, lo que hicieron primero fue mejorar todo el sistema integral de transporte público, porque Hola, dijeron, buenos bueno, días. les Habla vamos a Graciela quitar Pérez Ríos. ¿Cómo estás? ay, creo que hay por ahí un audio. Ya está. Y lo que hicieron justo fue mejorar este sistema integral de transporte público, porque dijeron, pues les vamos a quitar a los cochistas o a los automovilistas 8 carriles. Pues ahora sí que nos van a odiar, ¿no? Dijo el alcalde de Seúl. Pero ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a mejorar el transporte público, se expandieron las líneas de metro, se interconectaron y ordenaron con todas las líneas de camiones, porque eran como, pues como aquí tenemos el sistema, ¿no? Hombre camión, eran camiones concesionados con todas las líneas desordenadas. Entonces también se trabajó con todo este gremio de los choferes para ordenar todas las líneas de la zona metropolitana de Seúl. Entonces tienes líneas express, líneas troncales, servicios como ordinarios que te conectan con el metro, y que también les mejoraron condiciones de trabajo a los conductores. Entonces, no podemos a veces a lo mejor hacer también una intervención sin pensar de manera integral, ¿no? De la intervención que se está realizando. Les digo, para mí siempre, pues creo que es importante el transporte público porque es el que más moviliza a las personas en cuanto a cantidad y que también si tú si haces estas conexiones intermodales con la bicicleta, pues permite que nos podamos desplazar de manera también eficaz y eficiente porque pues hacer estas conexiones intermodales en el menor tiempo, pues también nos permite que nuestra movilidad sea más fluida y a lo mejor, no sé, disminuya que alguien diga, quiero ir en auto, quiero ir en un motocicleta, pero pues creo que sí es importante justo mejorar estas condiciones de movilidad. Yo siempre pienso que la mejor ciudad no es en la que todos andan en coche, sino en la que todos nos podemos mover en transporte público o en algún medio no contaminante como es la bicicleta, ¿no? Entonces, para mí, ahora sí que la ciudad más rica y bella es la que se puede mover de esa manera, ¿no? Entonces, hay que pensar como qué tipo de ciudades queremos, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Ya nos queda muy poco tiempo para cerrar, pero quedan dos preguntas. Una es sobre estrategias de financiamiento para cumplir con, o sea, relacionadas con movilidad sustentable y cumplir con las agendas de los ODS. Eh, Sobre todo como para los gobiernos locales, ¿no? Que a veces el presupuesto es un poco más restringido, digamos. ¿Qué estrategias de financiamiento podrías sugerir tú o has conocido tú, de acuerdo también a estas experiencias internacionales, podría ser? Y la segunda es sobre la ley general de movilidad debería de modificarse, debería ser más severa, un poco para cumplir y para transformar estas condiciones de movilidad que tú ya nos mencionas, ¿no? Tal vez transitar hacia un transporte más eficiente en términos multimodales, pensar tal vez en adaptaciones. Ya tenemos, digamos que una red de transporte que al menos conecta la parte central, en el caso de la Ciudad de México y su zona metropolitana, desafortunadamente no nos conecta al resto, que es donde entra también la parte del transporte concesionado. Pero que, digamos, ¿qué otras estrategias se pueden hacer? Ya tenemos esa estructura, ¿cómo se puede transformar o adaptar para mejorar las condiciones actuales y garantizarlas? Nada más un poco con esto para cerrar la sesión el día de hoy. Sí, gracias, Lai. Pues miren, en cuanto al tema de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, no es que sea más severa, no porque tú hagas leyes más severas quiere decir que todo se cumple, ¿no? O sea, les digo, la ley es el deber ser. Y no porque tengamos una sobrereglamentación quiere decir que todo, funciona adecuadamente. O sea, es decir, a ver, las reglas que ya tenemos hay que aplicarlas, ¿no? Y
de la mejor manera. Entonces, en este caso, ya tenemos esta ley que les aplica tanto a federación, estados y municipios, donde también les dice que tienen que coordinarse y generar estos sistemas incluso a nivel nacional de seguridad, entonces, de seguridad vial. Entonces, creo que ahí lo que hace falta es nada más, pues ahora sí que atender a lo que la ley está. Digo, no por poner más leyes quiere decir que todo funciona mejor. Si con 2 que tenemos no, ahora sí que no las aplican, no por tener 20 quiere decir que sea lo mejor, ¿no? Hay casos de varios países que lo vemos, ¿no? O sea, tenía una profesora que decía, no, pues es que si las leyes mexicanas como están redactadas y se cumplieran, seríamos Suiza, decía ella, ¿no? Entonces, pues bueno, ya nada más falta que realmente se cumplan, ¿no? Y bueno, en cuanto al tema de financiamiento, evidentemente los municipios recaudan muy poco, pero también, o sea, ahí es una cuestión a veces mucho de temas de, pues sí, de la profesionalización de las personas que están en los cargos, en los puestos municipales, el tiempo de duración a veces en un municipio pues, son 3 años, llegan un año, aprenden y en el otro año, medio ya van ejecutando, ¿no? Y si aparte no tienen como una profesionalización, se les dificulta el tema de la recaudación. Mucha parte de la recaudación podría venir de un adecuado impuesto predial, que si se recaudara podrían tener mucho dinero ahí los municipios con una recaudación del impuesto predial bien ejecutado y también pueden, bueno, pueden acceder a financiamientos de organismos internacionales como es el BID para realizar algunos proyectos, ¿no? Les digo, en el caso, por ejemplo, de Ciudad de México, el plan BICI lo hizo el Instituto de Geografía, CEMOVI, pero también con ayuda del BID, ¿no? Entonces, sí, sí hay financiamiento. En cuanto a los ODS, pues la verdad, muy pocas, pues a veces incluso muy pocos gobiernos saben, ¿no? De qué son los ODS, ¿no? Y entonces, pues los ODS eran para 2030 y ya estamos como a 5 años. Entonces, de seguro después llegamos a 2030 y van a decir, y volvamos a replantear otra vez los ODS, porque estos ODS son resultado de unos previos, que eran como los objetivos, creo que si no mal recuerdo, del milenio. Entonces, pues sí, también falta mucho este tema, ¿no? Les digo, a veces de la profesionalización en los municipios, pues puede mermar, ¿no? Las acciones de, pues sí, de gobierno en muchos ámbitos. Por eso es importante, ¿no? Cuando uno sale a votar, sí enterarse de todos los perfiles que están siendo candidatos para ocupar los cargos, ¿no? Y bueno, creo que eso sería todo. Y no sé, alguien preguntó algo. Es que hay alguna pregunta bueno, igual alguien estaba comentando, sí, claro, ahí está esta agenda urbana también de ONU Habitat, a la cual también, pues, a veces hay ciertos, bueno, en este organismo de ONU Habitat también a veces hay financiamiento. Digo, ahora no sé, también el tema, es que les digo, a veces todo está como muy interconectado, vemos el tema internacional, ¿no? Ahora con la llegada, ¿no? Quizá de Trump ahí a Estados Unidos, que quizá muchos organismos internacionales que recibían financiamiento de Estados Unidos, pues quizá también bajen sus apoyos en otras naciones, porque justo pues Estados Unidos dijo, "Pues, yo ya no voy a dar financiamiento, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Dijo, voy a salir de la OMS, cosas así. Entonces, a lo mejor algunos organismos internacionales que ven temas urbanos, puede que también sufran, ¿no? Un poco pues esta visión, ¿no? Que trae el gobierno de Estados Unidos actualmente. Y bueno, pues creo que sí, eso sería como ahí dando un poco las respuestas. Perfecto, Sharon. Pues muchísimas gracias por tu espléndida presentación. Muchísimas gracias también a nuestros asistentes el día de hoy. Y nada más, antes de cerrar este espacio, recordarles que el próximo lunes será la última sesión de este ciclo y estaremos gustosos también de verles de nueva cuenta. Y pues bueno, eso. Muchísimas gracias de nuevo. Hasta luego. Gracias, gracias, Lai, y también a pues todo el equipo del PUEC y a los asistentes que estuvieron el día de hoy.